¿Cómo te dicen más? ¿Karen o Lola? Lola. Lola, ya casi todo el mundo. Incluso mi familia me dice Lola también. Sí, porque tengo entendido que fue tu madre que te puso así. Sí, mi mamá fue que me dijo, ella me decía Lola. No tiene nada que ver con mi nombre, pero ¿Y no ella... te explicó el motivo en algún momento? Claro que me lo explicó. Porque tengo entendido que Lola suele ser el apodo que se le pone a las mujeres cuyo nombre es Dolores. Sí, y por lo general es español. O sea, en España sí hay muchas mujeres que se llaman Lola. Sí. Pero en mi caso, mi mamá me decía Lola, era cuando no me iba a dejar salir, Isaías. Y me decía, ay, mi amor, Lola, lo lamento. Lo lamento. ¡Oh! Pero tú no vas a salir. Entonces, cuando llegó el momento de crear el espacio, ¿verdad? Uh-huh. Lola como que resonaba conmigo porque era un nombre sumamente pegajoso, comercial. Y yo dije, bueno, pues yo le voy a meter Lola también ahí. No porque lo lamento, sino porque realmente me parecía como que sumamente divertido y como catchy. O sea que de cierta manera tú le agradeces a tu madre por haberte puesto Lola, porque le se ha vuelto tu marca. No haberme dejado salir, porque si no sale, ¿verdad? El apodo. Si no te pones esas restricciones, esa marca no nace como la libreta de Lola. Así es. Y cuéntanos sobre ti. Ya mencionaste el tema de tu infancia, que no te dejaban salir, pero ¿cómo era Karen Gutiérrez, la niña, la adolescente? ¿Con qué soñabas? ¿Qué era lo que más disfrutabas hacer en la vida? Wow, mira, cada vez que me preguntan como sobre esa niña que fui, a mí se me iluminan los ojos. Porque, o sea, muchas de las cosas que hago ahora eran los sueños de esa niña. Y yo puedo decir que comencé como a vivir a plenitud cuando comencé a honrar a la niña que yo era. O sea, algo dentro de mí me decía, tu niña tiene la llave de tu camino. O sea, como reconéctate con todo eso que tú amabas hacer y tú vas a ver que tú vas como a encontrar ese propósito de vida. Y Lola la niña o Karen la niña era súper sueña, súper relajada. Yo era la que armaba todos los coros familiares. O sea, cada vez que hacían junte en mi familia, ajá, yo era la que dirigía la parte artística. O sea, eso era, incluía baile, teatro, de todo. O sea, que siempre fuiste creativa desde pequeña. Desde pequeña, pero a la vez, aunque sí era como muy alegre, había otra parte de mí que anhelaba mucho esos espacios de estar a solas. Y yo siempre tengo ese recuerdo de subir al techo de mi casa uh-huh. y quedarme ahí sentada sola por horas, hablando con Dios. Y, o sea, como pensando en mi vida. Una niña con 8 o 9 años, digo, pensando en su vida. Pero siempre hubo como esa dualidad en mí entre ser sumamente artística, extrovertida, pero esa parte introvertida de necesito como que tiempo para mí reconectar conmigo. Interesante. Sí. Y ese encuentro con Dios, por lo que me hablas, siempre lo has tenido desde pequeña. Tú sabes que a veces tú, desde niña, es como que tú sabes que tú le perteneces a Dios. O sea, y yo tenía como que ese sentimiento siempre. Era como que algo de mí me decía, Dios siempre va a ser la respuesta en tu vida. Y aunque quizá yo no era como una creyente como practicante como ahora, uh-huh. pero siempre como que tenía esa comunicación con Él, como ese amigo que me escucha, ese papá. Ya luego en la adolescencia, pues por temas de no cultivar mi autoestima, caí en depresión y ahí yo me alejé de Dios. Porque yo decía, bueno, ¿cómo Dios me va a querer ver sufriendo? Entonces, como a Él no le importa cómo yo me estoy sintiendo, yo voy a superar esto sola. Y fueron unos años sumamente oscuros de mi vida, porque literalmente fue como que Dios me soltó la mano. Wow, no sí. me dejó, pero me soltó. Dijo como que, tú puedes sola, pues tira para adelante entonces. Sí, porque al final no es Él que se aleja de nosotros, sino nosotros de Él. Literalmente. Sí. Entonces, Él siempre estuvo cerca de mí, pero yo estaba ofuscada en que mi vida no servía, pero que yo iba a salir sola de ahí, sin Él. Y entonces ya luego me rendí, porque al final Dios te aprieta hasta que tú grites. Entonces, en verdad, yo sin ti no soy nada. Definitivamente. Entonces ahí fue que comencé, ahí puedo decir que conocí a Jesús y comencé a tener como esa relación, no seguí una religión, sino tener esa relación de padre a hija, desde ese momento hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Maravilloso. Y seguiremos profundizando un poquito más sobre eso más adelante, pero vámonos ahora a la parte profesional. Tengo entendido que tú eres publicista. Sí.
Yo soy publicista, Desde pero siempre te hago de llamó la atención eso. Yo tenía clarísimo, como desde los 12 años, que yo quería ser publicista. Mi papá me decía, y todo el mundo, que te va a morir del hambre, porque los publicistas aquí no ganan cuarto. Clásico. Y yo, a mí no me importa, o sea, yo voy a hacer una que va a ser exitosa. Y yo, o sea, iba en contra de todo el mundo, porque eso era lo que yo quería estudiar, y estudié eso. Y siempre, bueno, tengo entendido que también tú te involucraste desde hace un tiempo en los medios. Tengo entendido que empezaste en la radio en la rama deportiva. Sí. Háblame de eso. ¿Cómo que Ay, tú Dios caes mío. del tema de la publicidad, de toda esa parte creativa, al tema de los deportes en la radio? Mira, lo que pasa es que a mí la radio siempre me gustó, si te cuento. Cuando yo estaba chiquita, sabes que antes tú usabas casera para tú grabar. Entonces, yo tenía una amiga, una vecina, que tenía una grabadora de cassette. Y yo compraba cinta en blanco y yo me ponía a hacer entrevistas con mi hermana y con mi prima. Wow. Y hacer radionovela también. Radionovelas. Radionovelas. O sea, por ejemplo, en X canal estaban dando una novela y nosotras creábamos como nuestra versión de esa novela. Nos grabábamos, cada una era un personaje. Y como que mi ilusión era poner ese cassette en el radio y escucharme hablando ahí, o sea, siendo un personaje, entrevistando. Entonces, como que yo dije, cónchale, la radio como que siempre me llamó la atención, por eso tengo también un podcast. Sí. O sea, es como una forma de yo conectarme con esa área de mí. Y cuando estuve trabajando en el periódico El Caribe, en Multimedios El Caribe, ahí ellos tienen radio CDN en la radio. Y yo me hice muy amiga de un locutor que se llama Carlos Santana, que yo le digo mi maestro a él. Y Carlos, yo era como que sumamente curiosa. Yo le decía, yo quiero aprender a hacer radio. Y él dijo, pues ven a mi programa. Entonces yo primero iba a ver cómo era todo, escuchar. Y un día me dijo, ven, siéntate conmigo. Oh, sí. Entonces, en vivo, o sea, el programa era en vivo. Y yo comenzaba a opinar con él sobre deporte, a leer periódico. ¿No te sentiste nervioso esa primera vez? Muriéndome. Pero imagínate tú. Yo llamé a mi familia entera, señores, vete en la radio hoy, pónganme que sé yo cuánto. Y yo estaba sumamente nerviosa, pero yo estaba feliz porque yo estaba cumpliendo algo que siempre quise hacer. O sea, ya no era esa escena de grabar cassette, sino que estamos haciendo radio en vivo. O sea, te está escuchando el país completo. Y fue una etapa sumamente linda y fue algo como que ahí fue que yo de verdad dije, yo quiero hacer esto mi vida entera. Y el apoyo de tu familia cambió luego de ese momento, porque te decían que te ibas a morir de hambre como publicista. No, pero ya imagínate, ya después que yo terminé mi carrera, yo siempre fui muy inquieta y yo me fui por el área comercial. O sea, aunque yo estudié publicidad, realmente yo nunca como que me limité profesionalmente. O sea, yo trabajé haciendo prácticamente trabajo como ingeniera civil, como arquitecta, en la misma empresa que yo trabajaba. O sea, yo trabajé como para 5 o 6 franquicias de comida rápida aquí en el país. Y a mí me tocaba supervisar toda la obra de hacer un restaurante. O sea, desde buscar el local, supervisar a los ingenieros, los arquitectos, pedir los equipos fuera hasta que la obra estuviera lista. Okay. Entonces, imagínate, tú de ser publicista a estar trabajando esto, es como que no machea. No hace quina. Pero yo siempre veía mi carrera en eso, porque cuando tú creas en la publicidad, entonces yo independientemente estaba creando algo nuevo. Y tú ves algo que estaba solamente haciendo blogs, a verlo como un lugar donde va la familia a compartir. Eso me llenaba muchísimo. Claro, me imagino que sí. La libreta de Lola, ¿cuándo, cómo y con qué propósito nace? Bueno, la libreta de Lola nace con el propósito de yo aportar valor a las personas que sufrían de depresión, al igual que yo en ese momento. O sea, cuando ya yo lo superé, yo dije, cónchale, por ahí tiene que haber gente que está igual o peor que yo. Entonces yo quiero, o sea, como ser esa voz que le diga, oye, yo estuve ahí, pero yo pude salir de ahí. O sea, la vida sí vale la pena vivirla. Y nació con ese deseo de simplemente agregar valor. Pero luego, entonces, a mí me tocó enfrentarme con yo misma responderme si yo estaba agregando valor cuando me enfrento a un nuevo diagnóstico de salud. O sea, al año de yo lanzar la libreta, al año justo, a mí me diagnostican con una enfermedad autoinmune. Y esa enfermedad, pues, me hizo frenar el proyecto por 1 año y medio. Wow. Porque yo dije, yo no me siento
como esa persona que está inspirando a otro a decirle tú puedes levantarte cuando yo me siento en el piso. Exactamente. Entonces, como no había coherencia en mi mensaje y yo trato de ser coherente en todo lo que hago y digo, yo dije, yo lo voy a parar. Y lo paré.